Considere el péndulo doble de la figura compuesto por dos masas MA y MB y dos hilos ideales de longitudes L1 y L2. Mediante las ecuaciones de Lagrange, determine las ecuaciones diferenciales del movimiento para las masas MA y MB. Vemos que se trata de un problema en el cual aparecen dos masas en configuración de péndulo doble. Por un lado, con la masa A formaríamos un péndulo y suspendido del punto A aparece otro péndulo. Aparece en todo caso un campo gravitatorio hacia abajo que va a inducir un movimiento de péndulo doble. Pues bien, vamos a resolverlo. Vamos a resolver este problema y los pasos que vamos a dar son los siguientes. En primer lugar, vamos a considerar un sistema de referencia fijo Considero un sistema de referencia RF igual 0, X e Y. Vamos a situar este sistema de referencia con el eje X vertical y el eje Y horizontal. Esto es arbitrario, pero vamos a considerar este concretamente para este problema. Etiqueto los ejes X e Y. En segundo lugar, vemos que las fuerzas exteriores, ¿cuáles son las fuerzas exteriores que intervienen, voy a ponerlo así, sobre estas dos masas? Pues, por un lado, el peso en la masa A y el peso en la masa B. En la masa A y en la masa B, el peso igualmente. Esta fuerza va a ser PA y esta fuerza PB. Vemos que ambas fuerzas proceden de un potencial y en este sistema de referencia la fuerza PA tiene la siguiente expresión: MA G, 0. PB tiene la siguiente expresión: MB G, 0. Por tanto, puesto que cualquiera de ellas obedece a esta expresión, el peso, que es una fuerza, tiene que ser menos el gradiente de una función potencial, aquí hay un signo menos, el potencial de A será menos MA G X de A, y el potencial en B será menos MB G X de B. En tercer lugar, vamos a plantear cuáles son los grados de libertad del sistema. Vemos que este sistema tiene dos grados de libertad: el ángulo φ y el ángulo θ. Pues defino φ y θ como coordenadas generalizadas de este problema. Y lo que vamos a hacer va a ser plantear en lo que sigue el problema con estas dos coordenadas. En cuarto lugar, vamos a definir los vectores de posición de ambas masas. Los vectores de posición serán RA en este sistema de coordenadas, será L1 coseno de φ, L1 seno de φ. Y el vector de posición de B será la suma del vector de posición de A más el vector AB. El vector AB tiene una expresión parecida a esto, pero implicando a L2 y a θ. Por tanto, nos va a quedar lo siguiente.
para el vector b, L1 coseno de phi más L2 coseno de tita, coma, L1 seno de phi más L2 por seno de tita. Bien, para continuar con este problema, voy a seleccionar esta expresión porque la vamos a necesitar en el siguiente paso. Voy a colocar esto por aquí para recordar. No solamente necesito la expresión de RA y RB, pero en este caso la de RA será L1 coseno de phi, L1 seno de phi. En quinto lugar, vamos a definir el vector velocidad porque hay que construir la energía cinética, el vector velocidad de cada partícula. El de RA será RA punto y será la derivada de esto respecto del tiempo. Consideramos siempre phi variable en función del tiempo y tita varía también en función del tiempo. Por tanto, esto nos va a quedar menos L1 phi punto seno de phi, coma L1 phi punto coseno de phi, por lo tanto, RA punto al cuadrado va a ser, aquí aparece común L1 phi punto, y al cuadrado L1 cuadrado, phi punto cuadrado, que multiplica a seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que esto vale 1, y esto será L1 cuadrado, phi punto cuadrado. Con respecto a b, el vector RB derivado será derivar esto de aquí, y su expresión es menos L1 phi punto seno de phi menos L2 tita punto seno de tita, coma L1 phi punto coseno de phi más L2 tita punto coseno de tita. El módulo o el vector de velocidad al cuadrado, RB punto al cuadrado, será, aquí aparece una suma de tipo suma de A más B, suma del primero al cuadrado, segundo al cuadrado, doble producto del primero por el segundo. Y aquí igual. Fijamos que L1 cuadrado phi punto cuadrado va a llevar factor común en la suma seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de phi. Por tanto, esto será 1. Le añadimos lo mismo que le ocurre a L2 al cuadrado, tita punto al cuadrado, que lleva seno cuadrado de phi más coseno, perdón, de tita, más coseno cuadrado de tita. Finalmente, le añadiríamos el doble producto del primero por el segundo en este caso, que será 2 L1 L2 phi punto teta punto, phi punto tita punto, seno de phi, seno de tita. Y lo mismo con este de aquí, más el doble producto de L1 L2 phi punto tita punto, coseno de phi, coseno de tita. Bien, ya tengo las velocidades al cuadrado, puedo formar en un paso sexto la función lagrangiana. La función lagrangiana
sabemos que es L igual a T menos V. La función lagrangiana dependerá de phi, phi punto, tita y tita punto. Por tanto, la función lagrangiana, puesto que hay dos partículas, será la energía cinética de las dos menos la energía potencial de las dos. Vemos cómo sumamos para las dos partículas. Por una parte, tendríamos TA igual a 1/2 de MA por L1 cuadrado phi punto cuadrado. TB será 1/2 de MB que multiplica a todo esto que hemos encontrado aquí. L1 cuadrado phi punto cuadrado más L2 cuadrado tita punto cuadrado más 2L1 L2 phi punto tita punto seno de phi seno de tita más 2 veces L1 L2 phi punto tita punto coseno de phi coseno de tita. Vamos a introducir aquí una simplificación consistente en recordar que, lo voy a poner para verlo aquí, el coseno de tita menos phi se puede escribir, es una fórmula trigonométrica, como coseno de tita, coseno de phi, más seno de tita, seno de phi. Y si nos fijamos, esto, pues aquí hay un factor por delante, 2L1 L2 phi punto tita punto, 2L1 L2 phi punto tita punto, perdón, y el resto podemos simplificarlo utilizando esa relación trigonométrica. Por tanto, la energía cinética de B la vamos a escribir como 1/2 de MB que multiplica a L1 cuadrado phi punto cuadrado más L2 cuadrado tita punto cuadrado más el doble producto de L1 L2 phi punto tita punto coseno de tita menos phi. Bien, vamos a seguir. Porque nos faltan las energías potenciales. La energía potencial de la partícula A será simplemente menos MA G por X de A. Y esto es menos MA, menos MA G por la X de A es L1 coseno de phi. Hay que escribirlo todo en función de las coordenadas generalizadas. La energía potencial de B será menos MB, menos MB, G, X de B. Y esto será igual a menos MB, G, que multiplica a L1 coseno de phi, más L2 coseno de tita. Pues con todo esto ya podemos formar la función lagrangiana, que es TA más TB menos VA menos VB. Aquí unos signos menos. La función lagrangiana nos va a quedar 1/2 de MA por L1 cuadrado phi punto cuadrado más 1/2 de MB por L1 cuadrado phi punto cuadrado más L2 cuadrado tita punto cuadrado más 2L1 L2 phi punto tita punto que multiplica al coseno
de tita menos phi, y los términos de energía potencial que van cambiados de signo, es T menos V. MAG L1 coseno de phi más MB G L2, perdón, es simplemente lo que tenemos aquí, L1 coseno de phi más L2 coseno de tita. Esta función lagrangiana la vamos a capturar para continuar ahora, porque ahora lo que tenemos que hacer en el paso 7, en este paso séptimo, es aplicar nuestras ecuaciones de Lagrange. Aplico las ecuaciones de Lagrange, que son dos ecuaciones porque hay dos grados de libertad. Por un lado, la derivada respecto del tiempo de la parcial de L respecto de phi, punto, menos la parcial de L respecto de phi igual a 0. Y, de manera independiente, la parcial respecto del tiempo de la parcial de L respecto de tita, punto, menos la parcial de L respecto de tita igual a 0. La ecuación de arriba nos dará una ecuación diferencial y la segunda otra, y las dos ecuaciones son las ecuaciones que nos permiten resolver este problema. Pues vamos a aplicar esto sobre nuestra función lagrangiana. Bien, la función lagrangiana la teníamos aquí, ponerla un poquito más pequeña, la vamos a guardar aquí arriba. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora, con cada uno de los grados de libertad que tenemos que aplicar las ecuaciones de Lagrange. Vamos a ver primero la ecuación para phi, que recordamos que es la derivada respecto del tiempo de la parcial de L respecto de phi punto, menos la parcial de L respecto de phi igual a 0. Bueno, la parcial de L respecto de phi punto es observar esta expresión y ver dónde está phi punto, que está aquí y está aquí, y derivar respecto de ese parámetro. Y esto nos queda MA L1 cuadrado phi punto más MB L1 cuadrado phi punto cuadrado, phi punto, ¿vale? L1 phi punto más MB L1 L2 tita punto coseno de tita menos phi. Y esto lo podemos poner como MA más MB, que multiplica a L1 al cuadrado phi punto más MB L1 L2 por el coseno de tita menos phi. Esta ecuación de Lagrange nos dice ahora que hay que derivar esto respecto del tiempo. La derivada respecto del tiempo de lo anterior va a ser MA más MB L1 cuadrado, aquí pone phi punto, pues phi 2 puntos, más, aquí, disculpad, se me ha olvidado un tita punto, procedente de, al derivar aquí, este tita punto se queda.
Por eso ahora hay que aplicar la regla de la cadena. En la regla de la cadena, derivada de tita punto por esto sin derivar más derivada de esto por esto sin derivar. Y eso nos queda lo siguiente. MB L1, L2 que multiplica a tita 2 puntos coseno de tita menos phi menos tita punto menos phi punto seno de tita menos phi de derivada de este por este sin derivar, tita punto. Y esto nos queda MA más MB que multiplica a L1 al cuadrado por phi 2 puntos más MB L1 L2 tita 2 puntos coseno de tita menos phi menos MB L1 L2 tita punto cuadrado seno de tita menos phi y más MB L1 L2 phi punto tita punto seno de tita menos phi. Ahora tendríamos que calcular la derivada parcial de L respecto de phi para continuar. Y esto nos queda MB L1 L2 phi punto tita punto seno de tita menos phi menos MA G L1 seno de phi menos MB G L1 seno de phi. Al montar, al considerar esta ecuación de Lagrange, la parcial de L respecto de phi punto, todo eso, punto, menos la parcial de L respecto de phi, observamos algo, y es que aquí hay un término que es igual que este, y hay que introducirlo uno restando a otro, y con lo cual se nos va a cancelar. Y nos va a quedar la siguiente ecuación, MA más MB, que multiplica a L1 al cuadrado por phi 2 puntos, más MB L1 L2 tita 2 puntos coseno de tita menos phi menos MB L1 L2 tita punto cuadrado seno de tita menos phi es igual, perdón, me falta todavía por añadir, más, todo va a ser igual a 0, más MA más MB G por L G por L1 seno de phi igual a 0. Y esta va a ser la primera ecuación de Lagrange, la primera ecuación diferencial, la primera de las dos ecuaciones diferenciales que resuelven el problema. Vamos a continuar con la ecuación para tita. Vamos a rescatar en primer lugar, nuevamente, para tenerla presente, la ecuación general para L. Y ahora vamos a hacer todo el trabajo para tita.
ecuación para tita, o ecuación. Cuando indicamos para tita nos referimos a que vamos a plantear que la derivada respecto al tiempo de la parcial de L respecto de tita punto menos la parcial de L respecto de tita es igual a 0. Pues bien, la parcial de L respecto de tita punto es aquí observar tita punto y derivar, y aquí no aparece, aparece aquí y aparece aquí. Por lo tanto, esto será mb L1, perdón, mb L2 cuadrado tita punto más mb L1 L2 phi punto coseno de tita menos phi. La derivada respecto del tiempo de la parcial de L respecto de tita punto será mb L2 cuadrado tita 2 puntos más mb L1 L2 que multiplica a phi 2 puntos coseno de tita menos phi menos tita punto menos phi punto seno de tita menos phi por phi punto. Es una derivación análoga a la anterior. Esto se puede expandir como mb L2 cuadrado tita 2 puntos más mb L1 L2 phi 2 puntos coseno de tita menos phi menos mb L1 L2 tita punto phi punto seno de tita menos phi más mb L1 L2 phi punto cuadrado seno de tita menos phi. Finalmente, la parcial de L respecto de tita nos queda menos mb, es decir, este término de aquí, L1 L2 phi punto tita punto seno de tita menos phi menos mb GL2 seno de tita. Nuevamente, aquí observamos que este término de aquí es igual que este, y al construir esta diferencia nos va a quedar que se cancela el uno con el otro. Al formar la ecuación derivada respecto de t de la parcial de L respecto de tita punto menos la parcial de L respecto de tita, nos queda la segunda ecuación diferencial del movimiento, mb L2 cuadrado tita 2 puntos más mb L1 L2 phi 2 puntos coseno de tita menos phi más mb L1 L2 phi punto cuadrado seno de tita menos phi más mb GL2 seno de tita. Todo eso igual a 0. Esta es la segunda ecuación del movimiento, y con la primera ecuación más esta segunda ecuación tendríamos resuelto el problema que se nos plantea, que son encontrar las dos ecuaciones diferenciales del movimiento. La resolución de las mismas se puede hacer mediante métodos numéricos.